No le temo a la muerte, pero nunca pensé que llegaría de la mano de mi propio hijo. Casi me como esa galleta, pero Ruth no tuvo tanta suerte como yo. Aquella mañana me levanté más temprano de lo habitual, no por ninguna emoción en particular. Cumplir 64 años no se sentía muy diferente a cualquier otro miércoles en este tranquilo barrio residencial. Me serví mi café solo de siempre, abrí el periódico del día anterior para hacer el crucigrama y me senté en el balancín de madera del porche. La brisa de abril soplaba sobre el césped reseco tan amarillo y yermo como las mañanas que últimamente me tocaba vivir. Ya me había acostumbrado al silencio. Ya no me asustaba. Simplemente era un vacío que uno aprende a tolerar, como el zumbido constante del aire acondicionado por la noche, como esa taza de café que se enfría sin que te des cuenta. Hacía 3 años que Javier no me llamaba. Ni un mensaje por Nochebuena, ni una felicitación de Navidad, ni siquiera una nota de pésame cuando mi hermana falleció el año pasado. Él eligió el silencio, y a mí ya no me quedaban fuerzas para gritarle preguntando por qué. Estaba a punto de levantarme para entrar en casa cuando oí un golpe en la puerta. Solo uno. Suave. Nadie esperaba detrás, no hubo el sonido de pasos apresurados. Solo una presencia fugaz. Salí y la vi. Una caja de cartón marrón colocada perfectamente en el centro del umbral. Sin etiqueta, sin lazos ostentosos. Solo una única cinta azul claro atada alrededor, con un nudo tan pequeño que parecía hecho para no molestar. Me agaché, y cuando vi la caligrafía en la tapa, mi corazón pareció detenerse un instante. Era una letra de imprenta inclinada pulcra, cada carácter separado con la precisión de una regla. Tinta azul. Era la letra de Javier. Él siempre escribía con tinta azul, no un azul oscuro, sino ese azul frío de los planos de arquitectura. Recuerdo que en 6º curso me dijo: «El azul hace que todo parezca más objetivo». ¿No lo sabías, mamá? Solo recuerdo sentir un escalofrío porque un niño de 12 años no debería pensar en la objetividad. Aunque llevara 3 años sin verle, recordaba perfectamente su forma de escribir mamá, siempre con la M mayúscula, y el punto de la I ligeramente desviado a la izquierda. Solía decir que la caligrafía era una herramienta de control como diseñar un plano. Y era cierto. Aquella caja parecía un diseño sin excesos, sin defectos, sin desorden. La cinta adhesiva estaba pegada justo en el centro, sin desviarse ni un milímetro. La llevé dentro y la puse sobre la mesa de madera de la cocina. Mis manos temblaban un poco, no de emoción, sino de incertidumbre. Una felicitación de cumpleaños. Una broma con 3 años de retraso. O algo más para lo que no estaba lo suficientemente lúcida como para ponerle nombre. No la abrí de inmediato. La dejé ahí. Me serví más café ya frío y me lo bebí como de costumbre. Su amargor ya no me despertaba. Solo lo necesitaba para cumplir con el ritual de la mañana. Fue un rato después cuando por fin quité la cinta. Dentro había una caja de pastelería de un blanco impoluto, y al abrirla casi me quedé sin aliento. Eran galletas, cada una hecha a mano con un cuidado meticuloso. Había una con forma de estrella, otra con un patrón de encaje blanco, una espolvoreada con azúcar brillante. Conté más de 2 docenas, cada una de un estilo diferente, como las que venden en las pastelerías caras del centro. Solo había un problema. Javier nunca había sabido cocinar. Ni siquiera sabía freír un huevo. No había carta. Ningún mensaje salvo una pequeña tarjeta pegada en el interior de la tapa con una sola línea escrita: «Feliz cumpleaños, mamá. Empecemos de nuevo». No lloré. Solo miré esa frase y la susurré para mis adentros.
como si pudiera sonar diferente si la decía en voz alta: «Empecemos de nuevo». La última vez que mi hijo dijo eso fue a los 8 años después de romper sin querer una maceta que mi madre me había regalado. 30 años después volvía a decirlo, pero esta vez, después de 3 años de completa desaparición, no me comí ninguna. No por miedo, por amor propio. Y también por algo que no podía nombrar. Una intuición, quizá. Cogí una galleta, la que tenía forma de estrella con el borde plateado, la metí en un tupper de plástico, lo cerré y la guardé en la nevera. El resto lo envolví con cuidado en su caja, volviendo a atar la cinta como estaba. Pensé en Ruth Valdés, la ex suegra de Javier. Vivía ya unos 15 minutos en coche. Durante el primer año tras la boda de Javier, Ruth fue la única persona que me enviaba mensajes para saber cómo estaba cuando me resfriaba. También fue la única que una vez me dijo: «Sé que eres su madre, no lo olvido». Pensé que se merecía algo dulce, o al menos algo más fácil de tragar que los recuerdos que yo conservaba. Recibí la llamada a las 6:32 de la mañana siguiente. La pantalla mostraba el nombre de Laia. No había visto su nombre en mi teléfono desde 2020. Descolgué con la voz todavía adormilada, pero la primera frase me despertó de golpe. «Ruth está en urgencias», dijo Laia sin rodeos. «Ha estado vomitando toda la noche, tiembla. No me reconoce. La tensión le ha bajado a niveles peligrosos. Le están poniendo un respirador». No tuve tiempo de preguntar nada. El corazón me latía con fuerza como si quisiera salirse del pecho. ¿Ruth? La misma Ruth a la que le había enviado la caja de galletas la noche anterior. Laia continuó con la voz quebrada. «Dice que se comió un par de las galletas que le trajiste y luego se fue a la cama. Siento llamar tan temprano, pero ¿tú también comiste?» No supe qué responder. Se me hizo un nudo en la garganta. Al final apenas pude articular una frase. «No, yo no comí». Me quedé de pie un momento con el teléfono resbalando de mi oreja, pero sin soltarlo, apretándolo en la palma de mi mano. Volví a la silla de la cocina, pero justo cuando iba a sentarme, mi mano rozó el vaso de café de la noche anterior y se derramó por el suelo, extendiéndose como una silenciosa mancha de tinta. No reaccioné. No me agaché a limpiarlo. Me quedé mirando cómo se expandía el café viejo, formando un círculo en las baldosas, como algo que se acababa de romper, y yo no sabía por dónde empezar a recoger. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. Cuando el sol ya había salido del todo y el olor a cocina recién usada impregnaba la casa, me levanté. Los platos seguían sin fregar, el paño de cocina colgaba del fregadero, un trozo del periódico de ayer estaba bajo una silla. Todo seguía igual excepto yo. Esa tarde ordené la cocina, no por limpieza, sino porque no sabía qué más hacer. Abrí el cubo de la basura para cambiar la bolsa. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño bote de plástico transparente, del tipo que se usa para vitaminas o suplementos, caído de lado en una esquina del cubo. La tapa seguía bien cerrada. No tenía etiqueta ni instrucciones. Pero lo que me hizo detenerme fue la fina capa de polvo blanco adherida a las paredes interiores del bote, pegada ligeramente como tiza, como el residuo de algo que se había vaciado casi por completo. Me agaché para cogerlo. Mis dedos rozaron esa capa polvorienta a través del plástico. Frío, ligero, sin olor, sin color. Pero en ese instante supe que no era mío. Nunca había comprado un bote así. Y desde luego nunca lo había dejado en mi cocina. No lo tiré. Tampoco lo lavé. Lo dejé sobre la mesa junto al pequeño tupper que contenía la galleta, silencioso en la nevera.
No abrí el tupper. Todavía no. Pero por primera vez no lo miré como un regalo de cumpleaños, sino como una pregunta. Javier odiaba las galletas. Recuerdo que cuando tenía unos 10 años preparé una hornada de galletas de nueces pensando que le gustarían como a los demás niños. Le dio un mordisco, masticó exactamente 2 veces y lo escupió directamente en la basura. Luego fue al baño, cogió su cepillo de dientes y se frotó la boca con tanta fuerza que le sangraron los labios. Le pregunté si era alérgico. Dijo que no. Solo contestó: «Eso está mal. No deberías usar ese tipo». No era una alergia. Era que no estaba bien. La forma en que decía «no está bien» al hablar de la comida, de las sábanas, de los libros, no era la de un niño o una persona perfeccionista. Era como la de alguien que no tolera ninguna desviación del mundo que tiene en su cabeza. Carmen pasó a media tarde. Trajo una bolsita de té de manzanilla y un bizcocho casero de los que siempre preparaba cuando cambiaba el tiempo. Era de esa clase de personas que necesita llevar algo cuando te visita, aunque yo nunca se lo pidiera. Nos sentamos en el porche cada una con una taza de té caliente. «¿Cómo está Javier últimamente?», preguntó Carmen como si fuera lo más normal del mundo, como si yo pudiera hablar de él como de un hijo que todavía envía postales por Semana Santa. Guardé silencio. Miré mi taza, luego el césped que se estaba pelando a trozos. Carmen no necesitaba una respuesta. Soltó un suspiro y dijo lentamente: «Hay gente que desaparece durante 3 años, no porque haya cambiado, sino porque ya no necesita ocultar quién es en realidad». Yo solo asentí, sin reaccionar. Pero esa frase fue como un corte limpio, no profundo, pero doloroso. Porque era verdad. Después de que se fuera, entré en la cocina. Ya había anochecido. El viento se colaba por la rendija de la puerta inesperadamente frío. Abrí la nevera y miré el tupper de plástico con la galleta de estrella plateada dentro. Todavía no las había comido. Tampoco pensaba tirarla. Pero por primera vez la miré como se mira un cuchillo aún. En su funda podría ser inofensivo o podría tener un filo mortal. Y empecé a pensar en analizarla. No porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí me decía que debía estar segura, antes de que fuera demasiado tarde. Me desperté muy temprano, aunque apenas había dormido. No por la preocupación, sino porque mi mente no dejaba de dar vueltas como una vieja cinta de casete, la caja de galletas, la nota, la llamada de Laia Ruth, en el hospital el bote de polvo blanco en la basura, y la mirada de Javier cuando era niño, observándome como si yo fuera algo que estaba mal. Me vestí y preparé café, pero no lo bebí. En cuanto el sol asomó por encima de los tejados de enfrente, cogí el tupper con la última galleta, lo metí en el bolso y salí de casa. Mi viejo coche arrancó suavemente, fiable como siempre, pero esa mañana parecía pesar más de lo normal. Quizá no era el coche, sino lo que yo llevaba dentro. Llegué al pequeño laboratorio de Elena Vidal al sur de la ciudad. Estaba escondido detrás de un complejo de consultas médicas junto a una óptica y una farmacia. Un lugar que pasaba desapercibido si no sabías exactamente a dónde ibas. Y yo lo sabía. Porque Elena era una vieja amiga. Habíamos estudiado bioquímica juntas hacía más de 30 años, antes de que nuestros caminos se separaran. Elena salió a recibirme al aparcamiento, con su pelo canoso recogido en una coleta, su bata blanca impecable y una mirada más despierta que la propia mañana. No hizo muchas preguntas. Solo me miró como si entendiera que no estaba allí, por ninguna tontería. Le entregué el tupper de plástico.
Necesito saber qué hay aquí dentro. Sin llamar a la policía, sin avisar a nadie, dije tratando de mantener la voz firme. Solo necesito saber. Elena abrió la tapa y observó la galleta forma de estrella, borde plateado, el glaseado ligeramente derretido por haber estado demasiado tiempo en la nevera. ¿La ha hecho tu hijo?, preguntó Elena. La miré directamente a los ojos. No ha cocinado en su vida. Ella sintió lentamente. Su expresión se volvió seria. Haré unos análisis básicos primero. Si necesito profundizar más, tardaré un poco más. Esperaré, dije, y volví al coche. Me quedé sentada en el coche más de 1 hora sin encender la radio, sin mirar el móvil. Simplemente allí con las manos en el volante, apretándolo cada vez que una ráfaga de viento sacudía el vehículo. Y entonces los recuerdos empezaron a fluir sin orden ni aviso. Javier a los 12 años. Recuerdo una cena con total claridad. Había preparado pollo estofado, un plato que a él le encantaba, pero en lugar de usar la sal común de siempre, usé sal marina que me había regalado una vecina. No pensé que se daría cuenta. Cuando serví los platos, Javier miró su comida y luego a mí. Su mirada no era de sorpresa ni de disgusto, sino de absoluta decepción. Como si yo hubiera roto una regla que no tenía permitido romper. Comió un solo bocado y dejó la cuchara. «No está bien», dijo. «Has cambiado la sal». Me reí. «Es sal marina, es casi lo mismo, hijo». Javier me miró como si acabara de insultar su mundo entero. «No es lo mismo. La textura es diferente. El olor es diferente. Sabes que es diferente». Se levantó y se fue a su cuarto. Cerró con llave. Tuve que cenar sola. Al día siguiente encontré la cuchara de acero inoxidable que había usado en la papelera. Apoyé la cabeza en el asiento con la vista fija en el techo del coche y por primera vez me pregunté si no podía aceptar que yo cambiara la sal. ¿Qué haría si yo me negara a perdonarlo? No me atreví a responder a esa pregunta. Solo sentí que el corazón se me encogía, aunque no lloré. Creo que se me secaron las lágrimas hace mucho tiempo, quizá el día que estuve 3 horas sentada en el portal de su casa y nadie me abrió. Cogí el móvil y busqué el nombre de Laia Moreno, la exmujer de Javier. La llamé. Beatriz, su voz, era la misma de siempre, amable, pero con un matiz seco como la de alguien que ha intentado sostener algo que se rompía sin conseguirlo. Laia. Javier ha estado diferente últimamente. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado. Frío. Distante. No salía a ninguna parte. Trabajaba en su despacho, cerraba la puerta con llave cada noche. No me dejaba entrar. No hablaba. No discutíamos. Simplemente ya no estaba allí. Oí cómo tomaba aire. Una noche me desperté y vi la luz de su despacho encendida. Llamé a la puerta y me dijo que no lo molestara. Me fui y la luz siguió encendida hasta la mañana siguiente. Otro silencio. Ya no sé con quién dormía Beatriz. Colgué sin decir nada más. No entré al laboratorio a preguntar. Me quedé allí esperando a que Elena me llamara. Afuera el cielo empezaba a nublarse y el viento que barría el aparcamiento traía un olor a hierba húmeda y a tierra. Ese olor me recordó a un otoño en el que Javier se cortó la mano pelando una manzana, pero no lloró. Solo miró la sangre correr y susurró: «¿Lo ves, mamá? Es exactamente del rojo que yo pensaba». Suspiré. Un suspiro largo, profundo, lento, como si acabara de darme cuenta de que en 30 años nunca me había entendido de verdad al hijo que había traído al mundo. El teléfono sonó a las 11:37 de la mañana. Lo recuerdo con exactitud,
porque estaba doblando servilletas, no porque esperara a nadie, sino porque no sabía qué más hacer con mis manos. Vi el nombre en la pantalla, Elena Vidal, y dejé la servilleta sobre la mesa con un cuidado ridículo. La pantalla parpadeó. No contesté de inmediato. Respiré hondo y solo entonces pulsé el botón de aceptar la llamada. «Soy Bea», dije. Elena no se anduvo con rodeos. Bea la galleta tiene trazas de Aconitum napellus. También se conoce como acónito. No dije nada. Apreté los labios y sentí un frío helador en los talones a pesar de llevar calcetines. No es una cantidad masiva, pero es suficiente para causar trastornos neurológicos y un fallo respiratorio. Si se comen una o dos, continuó. No puede ser un accidente. Alguien tuvo que extraerlo, mezclarlo y hacerlo a propósito. No grité. No me derrumbé en el suelo. Simplemente caminé hacia el sillón junto a la ventana y me senté como alguien a quien acaban de confirmar que su intuición, esa que los demás siempre habían subestimado, era al final correcta. Me quedé allí con la espalda apoyada en el respaldo y las manos sobre el regazo, las palmas calientes y ardientes como si alguien las estuviera quemando suavemente. Elena seguía hablando al otro lado del teléfono sobre el proceso sobre la muestra, pero yo ya no escuchaba las palabras, solo un zumbido comprimido que me arrojaba una verdad de la que ya no podía apartar la mirada. Mi hijo me había enviado una galleta que contenía veneno, y yo había estado a punto de comérmela el día de mi cumpleaños. No sé cuánto tiempo estuve sentada. Cuando el reloj de pared dio las 3 campanadas, seguía en el mismo sitio, sin llorar. Creo que ya había superado la fase del llanto hacía mucho tiempo. Sobre las 4 de la tarde llegó Carmen. Llamó a la puerta 3 veces con golpes cortos y luego entró como de costumbre. El olor a bizcocho de manzana recién hecho, que traía en una bolsa de papel, impregnó la cocina. Yo seguía sentada allí, no me levanté a saludar. Carmen vio el bote de plástico y la galleta sobre la mesa. No necesitó preguntar. Dejó la bolsa, acercó una silla y se sentó frente a mí. Tras un momento habló. «De verdad lo ha hecho asentí. Mi amiga ha sido muy clara. Es acónito. La dosis no era suficiente para matar al instante, pero si me hubiera comido 3, probablemente me habría desmayado antes de poder llamar a una ambulancia». Carmen no parpadeó. Sirvió té. Le temblaba un poco la mano, pero no derramó nada. Como yo, ya no se sorprendía por estas cosas. Habíamos vivido demasiados, no me lo puedo creer, en nuestras vidas. Llamé a la comisaría del pueblo a las 5 menos 10. Dejé un mensaje con la voz firme sin temblor. «Hola, soy Beatriz Serrano. Necesito hablar con el responsable de investigación sobre un posible envenenamiento a través de alimentos. Tengo pruebas y necesito reunirme en persona. Por favor, devuélvanme la llamada. Gracias». Me llamaron en menos de 1 hora. Un policía joven llamado David Reyes me citó para la mañana siguiente en la comisaría. Hablaba con un tono muy tranquilo, el de alguien entrenado para no asustar a la gente que ya está asustada. Y se lo agradecí. A la mañana siguiente entré en su despacho, una pequeña habitación al fondo del edificio de la policía local. No era el tipo de sala con espejos unidireccionales o paredes insonorizadas, sino una sala de reuniones auxiliar, con una pizarra blanca, sillas de madera y una luz amarilla y tenue. Le llevé la caja de galletas, el bote de plástico, una copia de los resultados de Elena y la tarjeta de cumpleaños. El inspector Reyes me invitó a sentarme, me sirvió un vaso de agua y abrió su libreta. Me hizo preguntas unas a unas, sin interrumpir, sin mostrar ninguna expresión extraña. ¿Cuándo recibió la caja de galletas de su hijo? El martes, el día de mi cumpleaños.
¿Sabe por qué se la enviaría después de 3 años sin contacto? No lo sé, dije mirándolo fijamente. Y no estoy segura de querer saber el motivo. Él asintió. Escribió unas líneas. Luego me miró. ¿Cree que él intentó envenenarla deliberadamente? No dudé. No dije, es posible. No dije, me temo que sí. Miré a aquel hombre directamente a los ojos y dije con voz firme, no lo creo. Lo sé. Ya no estaba acostumbrada a que sonara el teléfono. Quienes me llamaban eran el banco, la farmacia o algún teleoperador ofreciéndome servicios para la tercera edad. La mayoría de las veces no contestaba. Pero esa tarde el teléfono fijo sonó. 4 timbrazos. Ni largos, ni apresurados. En la pantalla apareció un nombre, Javier Serrano, en mayúsculas tan frío como si no fuera el nombre de mi hijo, sino un número de cliente. Me quedé paralizada un instante. Mi corazón no latía más rápido, sino más profundo. Cada latido era pesado como si buscara un camino hacia algún lugar en mi estómago. Acerqué la mano al teléfono, la retiré y la volví a acercar. Finalmente, descolgué. Dígame. Mi voz fue tan baja que ni yo misma estaba segura de haberla oído. Javier respondió como si los últimos 3 años nunca hubieran pasado. Hola, mamá. Nadie dijo nada durante un momento. Luego él soltó una risa suave con un tono extrañamente normal. ¿Recibiste la caja de galletas? Mantuve la voz lo más neutra posible. Sí, muy bonitas. Una breve pausa. Luego preguntó. ¿Las has probado ya? Miré por la ventana. El cielo estaba gris, a punto de llover. Respondí simple y honestamente, no. Se las di a Ruth. Silencio. Esta vez más largo. Pensé que había colgado. Aparté un poco el auricular para ver la luz de la señal. Seguía conectado. Entonces habló, con la voz más baja, como si se lo dijera a otra persona. No eran para ella, dijo. Eran para ti. Apreté el auricular con fuerza. La palma de mi mano estaba húmeda de sudor. Noté cómo se me tensaba la mandíbula. No supe qué responder, así que no dije nada. Javier soltó un suspiro no de alivio, sino el sonido de alguien cuyo plan se ha torcido. Bueno, en cualquier caso, feliz cumpleaños atrasado. Colgó primero. Sin darme tiempo a responder, solo dejó esa frase suspendida en mi cabeza, como un humo que no puede escapar por la chimenea. Aproximadamente 1 hora después llegó Carmen. No avisó, simplemente apareció con una bolsa de zanahorias y un par de barras de pan duro que le habían sobrado en la panadería esa mañana. Una vieja costumbre: en cuanto yo desaparecía, más de un día ella venía. No le hablé de la llamada. Ella no preguntó. Pero creo que lo sabía. Ordenamos un poco la cocina. Carmen recogió unas bolsas de basura viejas que yo no había sacado. Mientras yo lavaba un vaso, oí que me llamaba suavemente. Bea. Me di la vuelta. Sostenía un trozo de papel pequeño, arrugado, casi amarillento, por haberse mojado en el fondo de la bolsa de basura. Me sequé las manos y me acerqué. Carmen me lo entregó. Era el trozo de la nota que yo había tirado sin abrir. Estaba metido entre el papel de seda que forraba la caja de galletas. La desdoblé. La caligrafía de Javier, todavía con esa tinta azul técnica tan nítida como si la hubiera trazado con regla y compás. Empecemos de nuevo, pero esta vez bajo mis condiciones. La leí una vez, y luego otra. No había un «te quiero, mamá». No había un «lo siento». Solo una declaración con condiciones adjuntas. Esa noche le envié una foto de la nota al inspector Reyes por correo electrónico.
En el mensaje le expliqué que formaba parte del regalo original y que había confirmado que era la letra de Javier. Menos de una hora después, Reyes me devolvió la llamada. Gracias, Beatriz. Esta nota junto con las galletas, los resultados del laboratorio y su declaración será suficiente para que ampliemos la investigación en una dirección más grave. No pregunté ¿qué significa más grave? Tampoco pregunté ¿a dónde llevará todo esto? Simplemente colgué y me quedé allí en mi cocina con la nota en la mano. Una vez fue mi hijo, ahora era una voz al teléfono, una firma en una nota, una fórmula tóxica oculta entre azúcar y harina. Y yo seguía aquí, con un vacío sin nombre que crecía en mi pecho. No recuerdo la última vez que fui a casa de Javier. Quizá 4 años atrás por Navidad, cuando todavía vivía con Laia. Entonces, la puerta aún tenía una corona de acebo. El olor a canela flotaba en la cocina y sobre la mesa había 2 copas de vino, de las que solo yo bebí la mitad. Esta vez era diferente. No iba a visitar a mi hijo. Iba porque necesitaba una respuesta. Y por primera vez en mi vida como madre, llevaba pruebas en lugar de expectativas. Me preparé de forma sencilla, sin bolso. Solo una chaqueta fina con un bolsillo interior, acolchado donde escondí el teléfono, con la aplicación de grabación ya activada. La había instalado esa mañana. Solo necesitaba un toque para que funcionara en segundo plano. Lo había practicado varias veces. Fallé las 2 primeras, pero a la tercera lo dominé. Llegué a su casa por la tarde. No hacía sol, no llovía. Ese tiempo de entretiempo en el que no sabes si llevar paraguas o gafas de sol. La casa de Javier estaba al final de una calle sin salida, paredes blancas, tejado gris, una puerta de madera tan brillante que parecía recién barnizada. Llamé 3 veces. Poco después abrió. Seguía siendo Javier alto, delgado, un rostro sin arrugas, pero sin vida. Me escrutó con la mirada como si yo fuera un objeto que necesitaba analizar. «¡Qué sorpresa, mamá!», dijo con un tono que no dejaba claro si era alegría o recelo. «He oído que Ruth está mejorando. Venía a ver cómo seguía. Y de paso a ver si necesitabas algo». Respondí intentando mantener la voz neutra suave, como la de una madre mayor que visita a un hijo cansado. Se hizo a un lado y me dejó pasar. La casa estaba sospechosamente limpia. Ni una mota de polvo, ni un juguete, ni un paño olvidado en el sofá. Todo ordenado como en una exposición. Siempre había pensado que Javier era pulcro, pero esto era gélido. A Ruth le encantó la galleta con forma de estrella, dije, dejándolo caer como si nada. La del borde plateado. Era preciosa. Javier no respondió de inmediato. Luego soltó un suspiro corto. Ella siempre elige las cosas plateadas con forma de estrella. Me detuve un segundo. Nunca le había dicho qué galleta había comido Ruth. Tampoco le había enviado ningún mensaje sobre el color o la forma. Lo único que le dije por teléfono fue: «Se las di a Ruth». Una parte de mí empezó a sentir un frío intenso. No por miedo, por confirmación. Me acerqué a la cocina echando un vistazo a la encimera de madera. Vi un paño de cocina de color crema cubriendo un objeto pequeño. Era difícil de ver si no te fijabas, pero yo lo vi. De forma redonda, unos 10 centímetros de alto, idéntico al bote de plástico que había estado en mi cubo de basura. No me acerqué más. No lo necesitaba. «¿Desde cuándo sabes hacer galletas?», pregunté fingiendo una sonrisa con la vista todavía en la encimera. Javier abrió la nevera, cogió agua y respondió con naturalidad: «YouTube». «Algunos foros». «Es solo un hobby». «¿Qué foros?», insistí. «¿Foros sobre extracción de hierbas tóxicas o sobre venenos antiguos?».
Esta vez parpadeó. Un reflejo minúsculo, tan rápido que alguien que no lo conociera no se habría dado cuenta. Pero yo era su madre. Luego se rió suavemente una risa que no encajaba con su expresión. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Sospechas de mí? Me encogí de hombros. Solo es curiosidad. Bebió un sorbo de agua tapando por completo la parte de la encimera donde seguía el paño. Su gesto era el de alguien que quiere ocultar algo, pero sin la sutileza necesaria para fingir. No lo delaté. Ya no necesitaba más pruebas. Solo necesitaba la confirmación. Miré el reloj. Bueno, tengo que irme. No quiero molestar. Claro, con cuidado, mamá, respondió Javier con una voz tan ligera como si yo solo hubiera pasado a pedirle sal. Salí por la puerta apretando suavemente la mano en el bolsillo de mi chaqueta asegurándome de que la grabación seguía en marcha. Cuando entré en el coche no arranqué de inmediato. Me quedé sentada un minuto, saqué el teléfono. Detuve la grabación. Marqué los tiempos. Minuto 8:12. Detalles sobre la galleta de estrella. Minuto 10:19. Reacción al preguntar por los foros. Envié el archivo de audio y las notas al inspector Reyes con un breve mensaje. Creo que mi hijo acaba de confirmar lo que necesitaba. El resto se lo dejo a ustedes. Luego bloqueé el teléfono. Sin música. Sin redes sociales. Me quedé sentada en mi coche frente a la casa de mi hijo, sintiendo una extraña calma. No de paz, sino de claridad. 2 días después de enviar la grabación a Reyes, Ruth despertó. Fui al hospital a primera hora de la mañana, no porque me llamara el médico, sino por una corazonada. De esas que nadie te enseña, que solo adquieres después de ver a demasiada gente marcharse sin avisar. Llevaba un termo con una crema de verdura suave que Carmen había preparado al amanecer con un poco de eneldo picado como a Ruth le gustaba. Ella siempre decía, la buena comida es la que no tienes que masticar demasiado. Hoy solo esperaba que estuviera lo bastante lúcida como para tragar. Cuando entré en la habitación, Ruth tenía los ojos abiertos. Llevaba una vía en el brazo, su cara estaba demacrada, los labios agrietados, pero su mirada seguía intacta. Beatriz susurró con la voz ronca y la respiración pesada. Sonreí y me senté a su lado. Te he traído crema. No es tan buena como las galletas, pero es mucho más segura. Ruth sonrió levemente. Más bien curvó los labios como si quisiera reír, pero sin fuerzas. La ayudé a incorporarse un poco colocándole una almohada en la espalda. Después de unas cuantas cucharadas me puso la mano en el brazo. No apartaba la mirada. Me estaba mirando, dijo, mientras mordía la galleta, como si estuviera contando en su cabeza. Contuve la respiración un segundo. Contando, pregunté. Sí, contando segundos. Ritmos, como si esperara a ver cómo reaccionaba yo. Apreté suavemente su mano. Estaba huesuda como una rama seca, pero todavía cálida. No temblaba. Ya había visto esa mirada antes, continuó Ruth, cuando era un niño mirando a las ardillas desde la ventana. No era una mirada de alegría, era de vigilancia, de cálculo. No supe qué decir. Solo sentí que se me cerraba la garganta como si alguien me apretara desde dentro. Ruth me miró un largo rato y luego dijo en voz baja, si me hubiera muerto, no habría sido por la edad. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. Ya no lo negaba, no para defenderme, sino porque ya no había nada que negar. Justo al salir de la habitación de Ruth Laya, me esperaba en el pasillo. Llevaba una vieja chaqueta vaquera, el pelo recogido, y unas ojeras tan profundas que parecía no haber dormido en días.
Al verme se acercó. Me cogió de la mano sin saludos ni formalidades. «Necesito que veas esto». Me enseñó su teléfono. La pantalla mostraba una página web. Un foro de aspecto sencillo con una interfaz anticuada de esos, donde la gente intercambia cosas que nadie quiere buscar en Google. Esta es la cuenta que usaba. La encontré con el inicio de sesión automático en el viejo ordenador que compartíamos. Sin contraseña. Se debió de olvidar de borrarlo, dijo Laia con la voz temblorosa. Leí cada fragmento. Comentarios sobre diferentes alcaloides, aconitina, atropina, escopolamina. Análisis de su estructura química, cómo extraerlos a baja temperatura, cómo conservarlos e incluso cómo diluir su toxicidad, manteniendo su efecto sobre el sistema nervioso autónomo. Un fragmento decía: dosis baja causa desórdenes motrices. Dosis media afecta a la cognición. ¿Dosis alta? No hace falta explicarlo. Leí hasta el final y sentí como si alguien me estrujara el corazón. Prueba con galletas dulces, el sabor enmascara muy eficazmente. Tiempo de aparición de síntomas: 20-40 minutos dependiendo de la reacción del sujeto. Laia no dijo nada. Solo me miró. Se sentó en un banco del pasillo y se cubrió la cara con las manos. Dejé que viviera con mi madre, dijo con la voz rota como una cuerda que se ha tensado demasiado. Yo fui quien le entregó a mi madre. Sabía que algo iba mal. Lo sabía, pero no tuve el valor de llamarlo por su nombre. Me senté a su lado. No le dije: «No es tu culpa». No le dije: «Todos cometemos errores». Solo le puse una mano en el hombro suave pero firme. «No eres la única que no se atrevió a mirar de frente», dije. «Yo tardé 30 años en hacerlo, pero ya no lo niego más». Laia levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. «¿Y ahora qué, Beatriz? ¿Qué hacemos?» Apreté la mano. Ahora se acabó el silencio. A la mañana siguiente el teléfono sonó a las 8:12. Estaba doblando el mantel de la mesa intentando hacer algo sencillo para que no me temblaran las manos. Pero me temblaban igualmente. Un temblor sordo como la réplica de un terremoto. No rompía nada, pero te hacía desconfiar de la firmeza del suelo bajo tus pies. En la pantalla apareció el nombre del inspector David Reyes. Descolgué con la mano derecha, todavía sujetando el borde del mantel como si soltarlo me hiciera caer a mí también. Señora Serrano preguntó con voz ni apresurada ni grave. «Soy yo. Ya tenemos suficiente», dijo Reyes. «Los resultados del laboratorio, la grabación, la nota manuscrita, el bote que usted encontró, y ahora la confirmación de Ruth». Asentí aunque él no pudiera verme. «La orden de detención se firmará esta mañana». No pregunté más. No pedí explicaciones legales. No necesité oír palabras como cargos preliminares, prisión preventiva o procedimiento judicial. Solo dije: «Entendido». Reyes guardó silencio un momento y luego añadió: «La mantendré informada cuando el proceso concluya. Solo para que lo sepa, no se ha resistido. La policía ha llegado, le han leído la orden, él ha sentido y ha extendido las manos. Sin esposas, sin preguntar ¿por qué?». Solo ha hecho una pregunta. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Reyes dijo lentamente: «Ha preguntado, mi madre firmó la denuncia en persona». Cerré los ojos suavemente. La cocina estaba inundada por la luz de la mañana, pero mi interior no. Respondí: «Dígale que no la firmé. Le envié una grabación. Cada segundo». Reyes no dijo nada más.
Solo confirmó con una última frase: «Entendido. Nos encargaremos del resto». No fui a la comisaría. No necesité ver a Javier subiendo al furgón policial o con la cabeza gacha para la foto de ficha. No necesité esa imagen para confirmar lo que ya sabía. Me senté en el porche. Sostenía una taza de café a medio enfriar. No porque me hubiera olvidado de beberlo, sino porque solo necesitaba el calor en mis manos. Ya no necesitaba la cafeína. El sol incidía de lado sobre los pequeños arbustos que planté el año pasado, unos jazmines que no levantaban más de un palmo del suelo, pero que seguían vivos, seguían verdes. En los últimos 3 años, no había visto la luz del sol como hoy. No porque no hubiera habido sol, sino porque yo no estaba ahí para recibirlo. Había vivido sin existir realmente. Había sido una madre sin hijo, una mujer cuyo nombre ya no se mencionaba, una persona abandonada, cuyo abandono nadie se atrevía a nombrar. Pero esta mañana yo seguía aquí, y a Javier lo estaban deteniendo. No porque yo fuera su madre, sino porque yo no había muerto. Esa frase resonó en mi cabeza no con rabia, sino con un tono extrañamente sereno, como si alguien estuviera leyendo un boletín de noticias en silencio. No muerta, no en silencio, no ignorada. No sabía a dónde llevaría todo esto. No sabía cómo sería el juicio, ni si mi nombre volvería a aparecer en la declaración de alguien. Pero en ese momento estaba sentada allí, en plena mañana, sin necesidad de esconderme de la luz. Yo no había hecho nada malo. Simplemente no había muerto. Esa mañana Carmen llegó más temprano de lo habitual. Aún no había terminado de preparar el café cuando oí el suave crujido de la puerta de madera. No llamó ni avisó. Simplemente entró como si hubiera vivido aquí desde siempre. En sus manos traía una bolsa de papel con unas magdalenas caseras de las que llevan nueces y pasas. Dejó la bolsa sobre la mesa y se sirvió una taza de café, sin preguntarme si yo quería. Nos quedamos sentadas así en silencio. Solo se oía el canto de los pájaros en el porche y el sonido de la taza de porcelana al posarse en el plato. El sol entraba de lado a través de la cortina blanca, haciendo que todo en la cocina pareciera como siempre tranquilo, familiar, inofensivo. Nadie mencionó a Javier. Nadie necesitaba hacerlo. Supongo que eso es lo único que queda entre 2 personas mayores. Un silencio cómplice. Esa tarde volví al hospital. Ruth estaba mejor, ya podía sentarse sola y su rostro había recuperado un poco de color. Le llevé unas margaritas en una maceta pequeña, del tipo que a ella le gustaba plantar en su patio. Cuando entré en la habitación levantó la vista. Su mirada seguía siendo la de Ruth, lúcida, profunda y serena. Me senté junto a la cama, dejé la maceta en la mesilla y le cogí la mano. Creo que necesitas saber toda la historia. Se lo conté todo. La galleta, la llamada, el bote de polvo blanco, la grabación y cómo ella se había convertido en una víctima involuntaria. No evité ningún detalle, pero tampoco añadí nada. Simplemente lo conté como si estuviera vaciando las piedras que habían pesado durante tanto tiempo en mi pecho. Cuando terminé, Ruth no dijo nada. Solo me miró durante un largo rato y luego me apretó la mano. Un apretón que no dolía, pero que era firme, como si quisiera retenerme para que no me alejara de donde pudiera verme. Sin reproches, sin lágrimas, sin necesidad de explicaciones. Entendí que ese apretón de manos pesaba más que cualquier palabra. Esa misma noche Laia pasó a verme. No avisó, simplemente apareció en mi puerta con su vieja chaqueta vaquera y el pelo recogido. Nada más entrar rompió a llorar. No un llanto ruidoso, sino un sollozo ahogado, de esos que se intentan contener pero la voz se quiebra con cada respiración.
Debería haberme dado cuenta, dijo Laia sentándose a la mesa de la cocina. Desde el principio, cuando no quería que el perro entrara en su despacho, cuando le preguntaba a mi madre qué medicamentos tomaba, qué pastillas, qué dosis. Me senté frente a ella sin interrumpir. Continuó. La forma en que miraba a la gente nunca era por mirar, era por medir, como si estuviera calculando algún ajuste. Y yo seguía pensando que era por el estrés. Me levanté, me acerqué y abracé a Laia por la espalda. Un abrazo que no buscaba consolar. Laia, susurré. No necesito que nadie se disculpe. Solo necesitaba sobrevivir. Con eso es suficiente. Esa noche, cuando todo quedó en calma, me senté sola en el salón, con la suave luz amarilla, iluminando el viejo suelo de madera. Recordé algo muy lejano Javier con 15 años. Yo acababa de superar una crisis de gastritis por estrés. Volví a casa antes de lo normal y lo encontré en el salón con un libro de historia, del pensamiento en las manos. Me miró un momento y preguntó: si una madre hace algo mal, ¿tiene un hijo derecho a corregirla? Recuerdo que me reí pensando que era una pregunta filosófica de adolescente. Le respondí: puedes decírmelo, pero corregirme no deberías. Soy tu madre. ¿Recuerdas? Javier no dijo nada. Solo cerró el libro y subió a su habitación. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta no era una pregunta. Era una forma de tantear el terreno. Ya no busco razones, ni explicaciones, ni espero un «lo siento, mamá». No lo necesito. No necesito el perdón para seguir viviendo. Porque he comprendido que hay cosas que no se pueden salvar, que no se pueden explicar. Solo se pueden aceptar y seguir adelante con lucidez y sin dejarse morir en el pasado. Esta mañana he abierto la nevera. El pequeño tupper de plástico seguía en el rincón de abajo donde guardo las cosas que necesitan un sitio aparte, como las fresas congeladas que nunca como, o ese trozo de queso curado que guardo, pensando que algún día lo usaré. Pero hoy he sacado ese tupper, el que contenía una única galleta. El glaseado se había derretido ligeramente por los bordes. El color plateado, antes brillante, ahora estaba apagado como cubierto por una fina capa de polvo. Pero la forma de estrella seguía intacta, pulcra, precisa, como todo lo que Javier hacía bonito, exacto y peligroso, si mirabas con suficiente atención. He metido la galleta en una de las bolsas de pruebas con cierre hermético que me dio el inspector Reyes. La bolsa tenía una etiqueta blanca en el borde donde he escrito a mano la fecha en que la recibí: 12 de marzo. Cumpleaños. No hace falta el año. Lo recordaré. He añadido también la pequeña tarjeta con la tinta azul, todavía nítida. «Feliz cumpleaños, mamá. Empecemos de nuevo». He mirado la frase una vez más. He pensado en empezar de nuevo, en cómo la gente usa esa expresión como si fuera un hechizo. Pero esta vez lo he entendido: empezar de nuevo no es borrar el pasado, sino cargarlo contigo como una piedra en el bolsillo, lo suficientemente pesada como para que no se te olvide. He llevado todo al trastero del fondo del pasillo. He abierto la caja fuerte ignífuga, la que usaba para guardar partidas de nacimiento, el testamento y las pocas fotos que conservo de mi juventud. He sacado algunos documentos viejos, los he ordenado. Había un par de fotos de Javier de niño con un gorro de papel en su 6º cumpleaños, cuando yo aún trabajaba en la librería cerca de la estación. En otra lo llevaba sobre mis hombros. Mi sonrisa era clara, pero él miraba hacia otro lado. He colocado la bolsa con la galleta y la tarjeta allí, junto a las fotos. Sin solemnidad, sin rituales, solo un acto necesario como cerrar un cajón
que ya no abres todos los días. Lo he mirado todo durante unos minutos y luego he cerrado con llave. Esa noche he preparado una cena sencilla, crema de calabaza y pan tostado con mantequilla. He comido sola como cada día, pero por primera vez en años no he encendido la televisión de fondo. He dejado la cocina en silencio, para poder oír el suave golpe del cuchillo contra el plato, el silbido del agua hirviendo y el sonido del viento colándose por el viejo marco de la ventana que todavía no he cambiado. Al terminar he recogido, he limpiado la mesa, he fregado los platos. Nada fuera de lo normal, solo que sin prisa. Antes de irme a dormir he pasado junto a la mesa del comedor donde un día estuvo la caja de galletas. Ahora estaba vacía, sin galletas, sin flores, sin rastro. Pero todavía recordaba cada detalle, la cinta azul, la letra inclinada, el olor a vainilla, mezclado con algo que entonces no supe nombrar. He apagado la luz principal. He encendido la pequeña lámpara de la esquina de la cocina. Una luz cálida y tenue se ha extendido no lo suficiente para ver todo con claridad, pero sí para no sentir que estaba en completa oscuridad. Esta noche no espero dormir profundamente, pero sé que ya no volveré a dormirme despreocupada, ni a ignorar las cosas, ni a intentar olvidar, ni a decirme que todo irá bien cuando nadie se atreve a llamarlo por su nombre. Porque yo ya lo he nombrado. He sobrevivido a ello. Lo he mirado a los ojos. Y aunque ya no creo en el perdón, creo en el instinto de supervivencia. Y esta vez el instinto tenía razón. Sé que quizás estás escuchando esto a solas en tu cocina de siempre, o junto a esa lamparilla que como yo dejas encendida cada noche. Y si eres como yo, una mujer que ha vivido suficientes años de eso que llaman madurez, entonces entenderás que a veces lo más difícil no es perdonar a otros, sino dejar de culparte a ti misma por no haberte dado cuenta antes. Solía pensar que ser madre era sacrificarse, soportar, guardar silencio para mantener la paz. Pero la verdad es que el silencio no salva a nadie. Ni a mí, ni a Ruth, ni a ninguna persona que haya sido herida sin atreverse a nombrar a su agresor. No cuento esta historia para que nadie sienta lástima. La cuento porque si tú, una madre, una esposa, una mujer mayor, también te has sentado en mitad de la noche, preguntándote, ¿me están tratando injustamente? ¿O es que soy demasiado sensible? Entonces, por favor, recuerda tu instinto. Es real. Y es fiable. Alza la voz. Protégete. No por odio, sino porque sobrevivir es una elección. Y si tienes algo guardado en tu interior, deja unas líneas en los comentarios de este vídeo o artículo. No por mí, sino para que otras personas sepan que no están solas. Hemos sobrevivido. Ahora es el momento de seguir viviendo de verdad. ¿No crees? Comparte lo que sientes aquí abajo. Estaré aquí para leerte.